Hoy vamos a continuar con lo de razones financieras, pero desde otra perspectiva. Vamos a ver lo que se conoce como identidad Dupont y otro análisis que parte de la identidad Dupont, pero pues ya es diferente. Se le conoce así pues por el nombre de la firma que desarrolló la identidad. Y básicamente es mirar qué relación hay entre esa rentabilidad de los activos y rentabilidad del patrimonio. Yo les decía... Profe, Sí, profe, ¿sabes cómo se puede grabar la clase? sí, ahí le estoy grabando. Muchas gracias. Vale, con gusto. Eh, Hasta la clase pasada vimos el cálculo de las razones y está bien, pero aquí vamos a mirar no solo cuánto es esa rentabilidad del patrimonio o cuánto es esa rentabilidad de los activos, sino que contribuye o por el contrario que empeora pues esa rentabilidad. Es importante que entiendan que cuando hablamos de finanzas de corto plazo, como ya habíamos dicho, estamos hablando de algo operativo. Nos centramos en temas de productividad y la información que nosotros utilizamos casi todo el tiempo es la contable, los estados financieros, y de allí los principales indicadores o medidas de rentabilidad es el ROE y el ROA. Ya cuando nos vamos a finanzas de largo plazo, que entonces nuestra fuente de información no es la contable sino la financiera, que por supuesto es un tratamiento que se le realiza a la información contable. Ya nuestras medidas principales de rentabilidad son el BPN y la TIR. En su momento lo verán, algo vimos en software financiero muy por encima, pero pues ahí espero que lo vean con mayor profundidad BPN y TIR. Y nos enfocamos en el flujo de caja. Dicho eso, entonces vamos a trabajar el ROE y el ROA. Les recuerdo, esas son las medidas de las razones financieras, del ROA utilidad neta sobre activos totales y del ROE utilidad neta sobre patrimonio. Vamos a empezar a trabajar el ROA y vamos a expresarlo de otra manera. Vamos a expresar utilidad neta sobre ventas por ventas sobre activos totales. ¿Qué es utilidad neta sobre ventas? El margen neto que vimos en la clase pasada. ¿Qué son ventas sobre activos totales? La rotación de los activos. Si yo hiciera esta operación, pues efectivamente ventas con ventas se simplifica y a la final sigo obteniendo la misma utilidad neta sobre activos totales. Eso significa que yo puedo calcular mi ROA como lo hicimos la clase pasada, o cojo mi margen neto y lo multiplico por la rotación de activos. Entonces, yo tengo un margen de utilidad neto y dependiendo de qué tan eficiente sea yo con el manejo de los activos, mi ROA va a aumentar o a disminuir respecto al margen de utilidad neto. Por eso es que es tan importante tener una buena rotación de activos, porque va a repercutir en la rentabilidad de los mismos. Y ahorita vamos a mirar el cálculo y todo eso. Si nos vamos al ROE, vamos a hacer la misma operación que ahorita con el ROA, pero en el ROE, y vamos a desagregarlo, y esto es lo que se conoce como la identidad Dupont. Entonces vamos a expresar el ROE como ese margen neto multiplicado por la rotación de activos multiplicado por algo que se conoce como el apalancamiento o multiplicador de capital. Esta parte de acá es el mismo ROA. ¿Eso qué significa? Que mi ROE, bien, lo puedo expresar como la multiplicación de estas tres razones. Este de aquí no lo hemos calculado. O mi rentabilidad de los activos por el multiplicador de capital. Entonces,
una parte de la rentabilidad del patrimonio va a estar determinado por esa rentabilidad de los activos, y el multiplicador de capital, que no es otra cosa que va a depender de la estructura financiera. ¿Mm? ¿Qué tanto tengo en deuda? ¿Qué tanto en patrimonio? ¿Mm? Ya pasamos a profundizar un poquito más el multiplicador de capital. Regálenme un segundo, porfa. Listo. Entonces, vamos a profundizar un poquito más antes de pasar a las fórmulas. ¿Iba a decir algo, Andrés? ¿No? Vale. No, señor, no. Tranquilo. Esa rentabilidad del patrimonio, ¿qué es lo que me va a determinar o a influir ese indicador? Uno, la eficiencia de las operaciones, medido en el margen neto. La eficiencia en el uso de los activos, medido en la rotación de activos. Y el apalancamiento financiero, de qué manera me estoy endeudando, medido en el multiplicador de capital. Ahora, respecto a la eficiencia en los activos, ya hemos dicho rotación de activos, ¿a qué es igual? Ventas sobre activos. Entonces, para yo aumentar esa rotación de activos, o bien incremento las ventas o bien disminuyo los activos, pero creo que lo dije en la clase pasada, no se trata de que los disminuyo, mejor dicho, voy a tratar de quedarme sin activos, no, pero sí voy a tratar de mantener los activos que utilizo. Si tengo activos que ya no utilizo, no funcionan, lo que sea, los saco de mi empresa, sea vendiéndolos, regalándolos, lo que sea, pero si no los utilizo, si no me sirven, definitivamente salen de la empresa. El apalancamiento financiero, ya lo habíamos mencionado en la primera clase. No se puede decir que hay una estructura óptima, que yo les diga siempre tienen que endeudarse en un 80%, algo así, no. Pero lo que sí se espera es que si yo me endeudo y estoy asumiendo unos costos por ese endeudamiento, la rentabilidad que se genere sea mayor. Yo como empresa pido un préstamo para X proyecto, por supuesto después de haber hecho un análisis, comparo, ok, estos son los costos que tengo que asumir por el préstamo, estos son los beneficios que me va a traer ese proyecto, si vale la pena o no vale la pena. Se espera que haya un mayor rendimiento que los costos asociados, independientemente de si me estoy endeudando poquito o mucho. ¿Listo? Entonces, ¿qué tipo de decisiones de las que trabajamos acá van a afectar el ROE? Y es un poco a lo que nos la vamos a jugar. Por el lado del ROA tenemos todo lo que tiene que ver con ingresos y costos, y capital de trabajo neto operativo y activos permanentes, que es esa administración del capital de trabajo y activos, es lo que vemos en el segundo corte. Y por el lado del pasivo sobre patrimonio o activo sobre patrimonio, ya vamos a ver por qué lo puse así, y los intereses, ¿sí? En definitiva, de mi estructura de deuda, lo que tiene que ver con política de dividendos, gobierno corporativo, que eso sí es tema más de finanzas de largo plazo. Si partimos de la ecuación contable de activos igual a pasivos más patrimonio, y dividimos a ambos lados sobre el patrimonio, es decir, no sé, hagan memoria de
matemáticas del colegio, que si tengo una ecuación y multiplico a ambos lados por el mismo número, no estoy alterando la ecuación. Aquí estamos haciendo lo mismo, estamos dividiendo ambos lados sobre patrimonio, es decir, se sigue manteniendo la igualdad, y eso nos va a mostrar que activos... Buenas noches. ¿Qué tal, Steven? Y eso nos va a mostrar que activo sobre patrimonio es igual a 1 más pasivo sobre patrimonio. ¿Por qué les muestro eso? Porque aquí tenemos que nuestro multiplicador es activo sobre patrimonio, y es correcto. Pero yo también lo puedo expresar como 1 más pasivo sobre patrimonio. ¿De qué depende? ¿Cuándo utilizo uno, cuándo utilizo otro? Depende de la información que tenga. Además de permitirnos esta identidad Dupont, mirar en desglose, ok, esta rentabilidad del patrimonio dio tanto y está compuesta por esto, también nos permite, a partir de información parcial, llegar a cierta información que necesitamos. Ya lo vamos a ver. Antes de seguir, voy a partir del ejercicio de CEMEX, que ustedes tienen ahí el análisis horizontal, vertical de razones, y entonces, por ejemplo, me va a traer el ROE, me voy a traer el ROA. No estoy haciendo ningún cálculo, sencillamente estoy trayendo la información que compete a la identidad Dupont, para que me quede más fácil visualmente para hacer los cálculos. Y pues este sí no lo he calculado, multiplicador de capital. No he hecho ningún cálculo, lo único que hice fue traer la información de arriba. Voy a calcular el multiplicador de capital, y lo voy a calcular de las dos maneras, sencillamente para que se den cuenta que da exactamente lo mismo. Voy a calcularlo como activo sobre patrimonio, y voy a calcularlo como 1 más pasivo sobre patrimonio, y tenemos exactamente lo mismo, da igual como lo calculo. Hasta ahí, antes de empezar a hacer el análisis, otros cálculos adicionales, ¿tienen alguna pregunta o está todo claro? Bueno, lo primero que nosotros haríamos sería verificar si efectivamente da lo mismo. Entonces, según lo que acabamos de ver, el ROA sería igual a ese margen neto por la rotación de activos. Y sí, si nos llegara a dar diferente, algo tenemos mal, ya sea la fórmula que planteé aquí, o como calculé la rotación de activos, o el margen neto, o el ROA, pero tiene que darnos lo mismo. ¿Listo?
Igual con el ROE, tendría que darnos exactamente lo mismo. Lo voy a calcular de dos maneras. Bien sea que tome el margen neto por la rotación de activos por el multiplicador de capital, o que tomara el ROA por el multiplicador de capital. Regálenme un momento. Que está como inquieto el gato, güey. Y efectivamente nos da lo mismo que el cálculo que habíamos hecho de la razón aquí arriba, tanto del ROE como del ROA. Primero, estamos bien en los cálculos. Segundo, vamos a hablar del ROA, que está compuesto del margen neto y la rotación de activos. Sin importar en este momento si el margen neto es mucho o poco, definitivamente llegamos a un ROA mucho menor por cuenta de una baja rotación de activos. Si yo quiero aumentar la rotación de activos, lo primero que debería atender en este caso, repito, es esa rotación de activos. O miro a ver qué activos tengo que sacar, o miro de qué manera aumento las ventas para que mejore esa rotación de activos e inmediatamente la rentabilidad de los activos. Claro, puedo hacerlo también mejorando el margen neto, y yo creo que es de cualquier empresa tratar de que siempre aumente ese margen neto. Pero si hablo respecto al ROA, en este caso es mucho más efectivo jugársela por la rotación de activos. ¿Por qué? Primero, aumentar el margen neto a veces no es tan fácil o tan rápido. Puede ser un trabajo de años y años el llegar a subirlo. Y segundo, pues asimismo, ok, de pronto es más fácil que salga de algunos activos, como segunda medida que se aumenten las ventas, pero definitivamente lo que más va a impactar la rotación de activos, perdón, la rentabilidad de activos, es un incremento en la rotación. No sé, yo puedo aquí subir a 1% el margen neto, y pues sí, sube el ROA, pero no tanto como, no sé, y esto aún sigue siendo bajo, 0,2 de rotación de activos, pero llega a subir más el ROA. ¿Por qué? Pues aquí sí tienen una rotación de activos demasiado baja, todos los años, 0,11, 0,12, que es lo ideal, que sea lo más grande posible. Tan solo si yo tuviera una rotación de activos de 1, que no estamos hablando de algo exagerado, ya llegamos a un ROA, mejor dicho, por lo menos igual que el margen neto. Del ROE, igual, está compuesto por margen neto, rotación de activos, multiplicador de capital. Ya vimos un poco margen neto, rotación de activos. Sigue siendo bajo la rotación de activos, pero también podemos ver que por ese multiplicador de capital llegamos a subir del 0,09 a un 0,32. Sigue siendo bajo, pero es mucho más que ese 0,09. Entonces podríamos decir que la estructura de capital que está manejando la empresa en este momento es adecuada, porque llega a aumentar ese ROE, que es bajo,
pero no por cuenta de la estructura financiera, una vez más, por cuenta principalmente de la rotación de activos. Aquí, por ejemplo, ya llegamos a un margen neto de 6,47, pero aún así nuestras cifras siguen siendo bajitas. ¿Por qué? Por la rotación. Es un poco el análisis que se hace con la identidad Dupont. De pronto podríamos identificar, ¿no? Tienen buena rotación de activos. Esta empresa es eficiente con el manejo de sus activos, pero el margen neto es muy bajo. O puede ser que todo sea bueno. Tienen buen margen neto, buena rotación de activos, buen multiplicador de capital, está bien la empresa. ¿Mm? ¿Sí está claro? ¿O tienen preguntas? Bueno, yo subí en el Drive un Excel de ejercicios que lo vamos a hacer en este momento. No es para entregar, es práctica. Práctica para el taller que sí tienen que entregar, que hay puntos muy por el estilo de estos dos. ¿Mm? Ok, ahorita me voy a esta parte de acá. Vámonos con este primero, que es un nivel de dificultad bajo, es decir, bien fácil. Luego pasamos a este, que ya es nivel de dificultad medio. Y bueno, no sé, cuéntenme qué se les ocurre hacer. Yo por lo pronto voy a copiar los datos. ¿No se les ocurre? Wow. Bueno, nada, esa es la información que tengo. Me preguntan el ROE. Pues ya lo acabamos de ver, no es más que el multiplicador por la rotación de activos por el margen neto. Y tenemos nuestro ROE. Es un poco lo que hablábamos. Fíjense que aun cuando tenemos un margen, no sé, 4,8, que por ejemplo aquí en algún momento tenía 4, 5,89, incluso 6,47, no llegaba a un ROE que se le pareciera. Lo más alto fue 2,08 por aquí, porque sí, 1 por la rotación de activos y 2 por el multiplicador. Todo suma, a diferencia de Cemex en el ejercicio anterior. Este que es nivel medio, ¿a quién se le ocurre? Nada. Voy copiando los datos. Te escucho muy bajo, Alejandra, ¿me repites, porfa? Pide calcular la utilidad. En un momento, Andrés dijo calcular la utilidad. Y Alejandra, ¿qué dijiste? Que ya estaba dando el ROE. Sí, ya está dando el ROE. Y aquí lo que nos preguntan es la utilidad neta. Esta razón deuda capital es lo mismo que pasivo sobre patrimonio, por si acaso. Pues, profe, tocaría reemplazar y pues ya la variable, ya no tendríamos la variable de utilidad y pues sí tendríamos ROE. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que hago? Aclaro, no hay una única forma. Ya lo vamos a ver, pero díganme qué es lo primero que hago. Hola.
por si acaso me devuelva lo que teníamos acá. Tenemos alguna de esa información, no toda. El patrimonio con activos y pasivos Hallo el patrimonio. para buscar la variable. Momento. ¿Cómo hallo el patrimonio? O sea, sí se puede, no ando diciendo que no, pero ¿cómo lo hallo? Con lo que tengo ahí. Pues el activo menos el pasivo, y el pasivo pues viene siendo Pero ojo, que no tenemos pasivos. Tenemos una relación de pasivos sobre patrimonio, que es lo mismo que si tuviéramos esta parte de acá, pero no sabemos cuánto vale pasivo, cuánto vale patrimonio en este momento. Pero por ahí va. No está tan perdido. Solo que me falta hacer algo antes de llegar al patrimonio. Voy a empezar. Ejemplo. Si yo tengo que activo sobre patrimonio es igual a 1 más pasivo sobre patrimonio por multiplicador, pues voy a colocar aquí ese multiplicador. Voy a colocar que es 1 más este de acá. Ok, ya tengo activo sobre patrimonio igual a 2,20 y tengo mis activos. Con eso sí puedo hallar el patrimonio. ¿Cómo hallaría el patrimonio? Esto aquí es activo sobre patrimonio igual a 2,20. Me interesa despejar el patrimonio. Está dividiendo, pasa a multiplicar el 2,20 a dividir y me queda que patrimonio es igual a activo sobre el multiplicador. Lo único que hice fue utilizar esta parte de acá. Pero partiendo de eso pude llegar al patrimonio. Listo, ya hallamos el patrimonio. Ahora, ¿qué hacemos? Reemplazar ¿Pero la en dónde? del ROE. Del ROE, vamos a irnos a la del ROE. Efectivamente, tengo el ROE porque no lo dan, tengo el patrimonio y necesito hallar la utilidad neta. Lo único que tengo que hacer es despejar y entonces mi utilidad neta sería igual a mi ROE por mi patrimonio. Mi ROE por mi patrimonio. Y listo, ya tengo mi utilidad neta. No es el único camino, por si de pronto alguien estaba pensando otra posibilidad. Pero ojo, no es el único camino, pero sí llegamos a la misma respuesta. Hay quienes empiezan de pronto no a hallar el patrimonio, sino voy a tratar de hallar todo esto. Entonces no puedo hallar mi margen de utilidad, pero sí puedo hallar mi rotación de activos. Voy a hacerlo aquí al lado. Rotación activos, que dijimos que es ventas sobre activos. Hallo mi multiplicador, ¿cierto? Que dijimos que es este más 1. Ok, tengo esta parte de acá.
no tengo mi margen neto, pero puedo hallar mi margen neto. Pues mi margen neto sería igual a mi ROE dividido estos dos. Mi margen neto sería igual a mi ROE dividido este por este. Y como ya tengo mi margen neto y mis ventas, pues puedo hallar la utilidad neta sencillamente al multiplicar ese margen por las ventas. Igual a ese margen por las ventas. Y llegamos al mismo resultado. ¿Que cuál es mejor? ¿Que cuál es más fácil? Yo creo que muchas veces no tiene que ver con eso. No sé, están trabajando ustedes en equipo y de pronto alguno empezó a verlo por un lado y otro por otro lado, y puede que los dos tengan razón. No sabría decirles por qué, pero por ejemplo en este ejercicio la gran mayoría de estudiantes, aunque quizás sea más largo, se les hace más fácil este que identificar este, y no tiene nada de malo, sencillamente son dos formas diferentes de llegar al mismo resultado. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno. Ok, y vamos acá. Ya habíamos dicho que el ROE es igual entonces al ROA por el multiplicador. Y el multiplicador puede ser activo sobre patrimonio o 1 más pasivo sobre patrimonio. Es decir, que mi ROE sería igual al ROA multiplicado por 1 más pasivo sobre patrimonio. Y si yo resuelvo ese paréntesis, me queda como está ahí abajo, que el ROE va a ser igual al ROA más el ROA multiplicado por el pasivo sobre patrimonio. Esto que nos muestra que la rentabilidad del patrimonio está compuesta una parte por la rentabilidad que generan los activos directamente y otra parte por la rentabilidad que genera la deuda. Sencillamente lo expresé de otra manera, pero aunque estamos hablando de una rentabilidad que genera la deuda, pues no estamos hablando de intereses, ni de impuestos, ni como tal de la operación de la empresa. ¿Qué pasa cuando se incluyen intereses, impuestos y la operación de la empresa en este análisis? Tenemos una nueva identidad, y ahí aclaro, no es la identidad Dupont. Siempre que yo les hable de identidad Dupont, nos estamos refiriendo a esto, sino que partiendo de esa identidad, pues se llega a esto de acá. Donde ese ROA no es el ROA de la razón financiera, sino el ROA calculado con la utilidad operativa. SI es la tasa de interés y el TX es la tasa impositiva o la tasa de impuestos. Si ustedes se dan cuenta, esto de acá es la misma identidad Dupont que teníamos aquí atrás, expresado de otra manera, pero la misma identidad Dupont. ¿Qué tiene de nuevo esta parte que le estamos restando acá? ¿Por qué? Ok, seguimos hablando que el ROE está compuesto una parte de rentabilidad sobre activos y otra parte de rentabilidad por el financiamiento con terceros, pero aquí sí ya estamos teniendo en cuenta los costos que nos genera ese financiamiento. Listo, esta es la rentabilidad que deberían generar, estos son los costos que están generando, y pues la rentabilidad menos los costos nos va a dar, pues si es positivo, si se está generando una rentabilidad, si es negativo, pues son más costos que la rentabilidad. Eso nos va a mostrar. Ahora, para este tipo de ejercicio,
Yo les voy a dar casi todos los datos, es decir, en este momento no nos vamos a meter en detalle del cálculo de la rentabilidad del activo con los activos de operación y todas esas cosas. Sencillamente se nos podrían ir 2 clases completas solo hablando de ROA. Sí me interesa que lo conozcan, pues laboralmente a veces sí se utiliza. ¿En qué momento? Depende del tipo de análisis. Por ejemplo, esta yo la utilizo más que todo en temas de valoración, pero en temas de análisis financiero como tal, casi siempre es esta de acá. Y hay incluso más fórmulas del ROI y del ROA. Depende de con qué finalidad la utilizo. Ahora, ahí creo que todavía no les aparece un taller, ¿cierto? Permítanme. Les hago una pregunta, ¿ustedes alcanzan a escuchar al gato roncar? ¿O no? Ok. ¿Qué se me hizo? Ahí la embarré. Ay, Dios mío. Un momento. ¿Cómo que hice males? Ay, qué bola, la borré. Ahora sí. Y ahora sí, me asusté. Tienen un taller. La idea es que sea taller en clase. Sin embargo, lo dejé hasta mañana 11 de la mañana. Pero la idea es que, pues mejor dicho, en hora y media lo terminan sin problema. Primer punto. Prácticamente idéntico a este primer ejercicio que hicimos acá. ¿Qué cambian? Los datos. Pero idéntico. Segundo punto. Mismo nivel de dificultad de este de acá, pero no son los mismos datos. Hay una información de más que les dan, otra que no les dan, la pregunta cambia. Aquí preguntan el multiplicador, ROE, utilidad neta, casi que se los están preguntando en el orden que tienen que calcularlo. Pero sí, nivel de dificultad como este de acá. Tercer punto. Una empresa tiene un ROE de 3%, razón deuda patrimonio 0,5%, tasa de impuesto del 35% y paga un interés del 6% sobre deuda. Ya ahí cuando les hablo de impuesto e interés,
ya estamos hablando de este de acá. Y les pregunto cuál es su ROA. Entonces dense cuenta, tienen el ROE, tienen la relación pasivo-patrimonio o deuda-capital, tienen el interés y tienen la tasa de impuestos. ¿Qué tienen que hacer entonces? Pues reemplazar los datos que ya tienen y despejar el ROA. Tienen dos opciones. Lo hacen efectivamente como les acabo de decir, de reemplazo, y empiezo a despejar lo que está sumando pasa a restar, lo que está multiplicando a dividir y todo eso. O formulo el ROE y utilizando lo que vimos en software financiero de buscar objetivo, le pregunto cuál es el ROA para que me dé un ROE de 3%. Y no me demoro 5 minutos pues haciéndolo así. Punto 3. Punto 4 y punto 5. Les doy una información de balance, de estado de resultados bastante corto, ¿no? En ambos casos bastante corto. ¿Qué les piden en el punto 4? Calculen ROA, ROE y comprueben que se cumple la identidad DuPont. Ese es el punto 4. Punto 5. Ahora supongo que la empresa del punto 4, o sea, la misma información, paga cumplidamente a sus proveedores, determina el impacto que esto genera en el ROA y ROE y emita sus conclusiones. Si yo me voy a ver el estado de situación financiera, yo tengo una cuenta de proveedores. ¿Qué me está diciendo el punto 5? Que yo ya no le voy a deber nada a los proveedores. Entonces debo modificar el estado de situación financiera. Debo eliminar esa cuenta de proveedores. Pero si yo la elimino así nomás, pues se me descuadra el estado de situación financiera. ¿De dónde sale la plata para pagarle a los proveedores? Del efectivo. Entonces tengo que desaparecer esa cuenta de proveedores, pero sacando el dinero de efectivo y que permanezca el estado de situación financiera cuadrado. ¿Qué les coloco aquí? Sugerencia, ya ustedes deciden si sí o no. Yo les coloqué, pueden duplicar los resultados del punto 4 para hacer las modificaciones necesarias. Es decir, como yo lo haría, sería, hago el punto 4 con todos los cálculos, ROE, ROA, la verificación de la identidad DuPont, y ya hechos esos cálculos, duplico la hoja para no tener que ponerme a calcular nuevamente ROE, ROA, sino sencillamente hago esas modificaciones que ahí están, saco efectivo para pagar a proveedores y dejo la cuenta de proveedores en cero. ¿Qué se pueden encontrar? De pronto se asumió esa política y el ROE y el ROA permanecen iguales. A veces pasa. O si mejoró notablemente el ROE. O de pronto el ROE permanece constante pero el ROA sí mejoró. Entonces si eso pasa, el ROA mejoró y que desmejoró para que permaneciera el ROE constante. O puede pasar que yo la embarré con la decisión que tomé y me desmejora el ROE, me desmejora el ROA. Aquí empezamos a ver cómo comparaciones entre una decisión y otra, como no, les sigo debiendo a mis proveedores o sí, les pago y mejora la situación financiera de la empresa. Es un poco la idea de este punto. Ese es el taller. Yo aquí les puse pueden hacerlo en equipo. No sé si tienen preguntas.
Y próxima clase tenemos nuestro primer examen de esto, análisis horizontal, vertical, razones, identidad Dupont. Se supone que para hoy ya traían leído capítulo 2 de Sonstenthaler. Dentro de 8 días solo haría falta el capítulo 3. Y entra eso también en el examen. No sé si tienen preguntas, comentarios. No. Bueno, pues eso sería todo por parte mía hoy. Profe, el taller dices que es para mañana a mediodía. A las 11. Pues, aclaro, la idea es que lo hagan en este momento. Sí se puede, pero por si acaso pues lo dejé para mañana a las 11 de la mañana. ¿Listo? Hagan de cuenta como taller en clase. Vale, profe. ¿Listo? Bueno, pues eso sería todo. Voy a parar la grabación. Y eso, y la grabación no la compartes. Oye.